Si bien ya en el siglo XVI comenzaron las teorías en contra del método especulativo tradicional, su ruptura llegó en el siglo XVII. La evolución de la ciencia se apoyó en una nueva corriente aportada por René Descartes, considerado el fundador de la filosofía moderna. Independientemente de sus grandes aportaciones a las matemáticas y a la física, Descartes afirmaba que el sujeto pensante puede dudar de todo menos de lo que está pensando. Al situar la verdad en la propia mente del individuo, el filósofo abrió las puertas al subjetivismo. También señaló que la naturaleza carece de propiedades y sentido propio. Su destino es el ser utilizada en provecho del hombre. De ahí su defensa de la filosofía práctica, cuyo fin es convertirnos en dueños y señores de la naturaleza. Siglo XVIII, Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Solo 6 semanas después del ataque de Bastilla y apenas 3 semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos como primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. La declaración proclama que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por lo tanto, la declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. Rousseau pensaba que el hombre es bueno por naturaleza, pero que actúa mal forzado por la sociedad que le corrompe. Da primacía al sentimiento natural, no a la razón ilustrada, y este será el germen del romanticismo. Siglo XIX, Revolución Industrial. Aunque la primera revolución industrial había comenzado el siglo anterior con la adaptación de la máquina de vapor a la producción, fue el siglo XIX cuando se consolidó. El desarrollo y mejora de las máquinas y sobre todo la invención del ferrocarril marcaron un antes y un después en la economía mundial. Los tiempos de producción se acortaron enormemente y las materias primas empezaron a ser transportadas a gran velocidad. La alta demanda de mano de obra industrial produjo una migración masiva del campo a las ciudades. En pocos años, el mundo cambió completamente. La vida campesina, que se había mantenido invariable durante siglos, llegaba a su fin, y las ciudades se llenaban de chimeneas humeantes y barreras insalubres. Se desarrolló una reacción a esta idea de individualismo que promovía la revolución industrial, sobre todo en Alemania, donde el jurista e historiador legal Friedrich Karl von Savigny estuvo activo. Savigny declaró que las leyes no pueden ser escritas por hombres. Las leyes se desarrollan de alguna manera mística mediante el alma de toda gente. No es el individuo el que piensa, es la nación o una entidad social el que utiliza al individuo solo para expresar sus propios pensamientos. Esa idea fue muy enfatizada por Marx y los marxistas. En este sentido, los marxistas no eran seguidores de Hegel, cuya principal idea de la revolución histórica era la de una evolución hacia la libertad del individuo. Siglo XX, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un evento histórico que definió el acontecer del siglo XX, devastó el orden político, económico y social de Europa y su dudosa conclusión sentó las bases, preparó el camino de un escenario aún más destructivo, la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, los civiles, perturbados por la magnitud de las batallas y el escandaloso número de bajas, la denominaron la Gran Guerra. Bertrand Russell, figura central de la filosofía del siglo XX. No fue un hombre unidimensional, tanto como el conocimiento le preocupaban los asuntos políticos y sociales de su época. Los últimos años de su vida los dedicó a combatir las armas nucleares, impulsar el Tribunal contra los Crímenes de Guerra y oponerse a la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Su activismo antibelicista y feminista de hecho le causó muchos problemas. Fue encarcelado 2 veces, expulsado del Trinity y lo acusaron de lascivia e incluso de inducir el suicidio. No le importó, solo respondía ante su conciencia. El siglo XXI está marcado por una gran crisis económica iniciada en 2008 que continúa hasta nuestros días. Además, el ascenso económico de China y la inestabilidad en el mundo árabe en la llamada primavera árabe.
Esta es una serie de protestas, conflictos e incluso intervenciones militares por el control mundial de los recursos energéticos en los países de Oriente Medio, destacando las guerras de Libia 2011 y la guerra civil siria. Durante las primeras revueltas en el pensamiento y la praxis de Frantz Fanon demostraron ser más relevantes que nunca. Fanon defendió con firmeza y convicción el camino hacia un futuro en el que la humanidad avanzaría un paso más y rompería las cadenas impuestas por el colonialismo y el universalismo europeo. También representa la maduración de la conciencia anticolonial, desarrollada como un pensador decolonial por excelencia. Como verdadera encarnación, el intelectual comprometido dejó una muy profunda huella en los debates sobre la raza, el colonialismo, el imperialismo, la alteridad y las diversas formas de opresión. Entonces, ¿cómo sería la actualidad si la filosofía nunca hubiera existido? En este sentido, un mundo sin filosofía, en estos siglos explicados, sería un mundo mucho menos interesante. Un mundo empobrecido, donde ni siquiera sería posible hablar de algo así como la experiencia. Y como dijo René Descartes, vivir sin filosofía es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás.